Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Realmente un gran gusto participar en este evento internacional titulado Nuevos escenarios y desafíos en el mundo del trabajo. Sabemos que se está llevando a cabo una conferencia, digamos, paralela, que me parece que toca varios de los temas que también aquí vamos a tratar sobre principalmente los nuevos desafíos en el mundo del trabajo, tanto en el campo de la organización, la lucha sindical, como también como parte de eso, el tema de la salud laboral en los tiempos del COVID, que nos ha afectado claramente a todos a todas y especialmente al personal docente. Decíamos ayer en otra actividad que si hay dos sectores laborales que se han visto tremendamente afectados, entre muchos otros, es el sector de los trabajadores y trabajadoras de la salud y también el de los trabajadores de la educación. En el caso de los trabajadores de la salud, como que se ha visibilizado mucho el gran esfuerzo, compromiso, sacrificio que les ha representado, pero me parece que en el caso de los trabajadores y trabajadoras de la educación, ese reconocimiento no ha sido igual, paralelo, sino que ha estado como un poco invisibilizado. Y sin embargo, quienes trabajamos en este campo nos damos cuenta que el nivel de sacrificio, esfuerzo, dedicación de las y los docentes también es igualmente comparable al de los trabajadores de la salud. Entonces, creo que los temas que hoy tenemos son como, no solamente como muy pertinentes, sino como muy relevantes a propósito del contexto que estamos viviendo de lucha laboral, sindical, docente y, y por hacer efectivos todos los derechos en este campo. Me toca a mí cofacilitar con la colega Carmen Pico esta sesión y vamos a estar mañana también juntos haciendo este trabajo, que de verdad es un placer tener esta oportunidad. Mm, digamos que la mecánica es muy sencilla. Nosotros, tanto Carmen como yo, hemos querido como tratar de destinar el mayor tiempo posible a las presentaciones. Es decir, que no estén muy estrechas las compañeras y compañeros que ponen con relación a las presentaciones y por eso lo extendimos a 20 minutos. Pero realmente lo hemos extendido bastante de lo que oficialmente nos habían propuesto o permitido. Eso quiere decir que les vamos a pedir que en lo posible, excepto un caso muy extraordinario que tenemos de una presentación de un video que es un poquito más larga, en los otros casos tratemos de no extendernos más allá de los 20 minutos, que de por sí ya es un tiempo ya, digamos, bastante significativo. Y la idea es ser, nosotros vamos a ir tomando nota y al final que nos queden unos 30, 40 minutos, poder hacer un diálogo, intercambio de opiniones a partir de lo que hemos escuchado, hacer algunas conclusiones y plantear tal vez algunos desafíos que puedan ir surgiendo. Ya digamos, el programa está ordenado, coordinado y tenemos un gran apoyo de parte de las compañeras que sin duda es esencial porque esta cosa en esta modalidad es tal vez el principal desafío que tenemos en este momento. Bien, en este momento tenemos anunciadas 5 presentaciones. Hay una quinta presentación que todavía que entiendo que la compañera por incorporarse, pero de todas maneras tenemos un buen número de presentaciones al frente. Empezaríamos por la presentación de CETERA con el título de la ponencia, la paritaria nacional docente en el contexto de la COVID-19. Y empezaríamos, la presentación está a cargo de la compañera profesora Noemi Tejeda. Entonces, le damos la palabra a ella. Tal vez le recordamos que 20 minutos sería el tiempo, unos 5 minutos antes. Le vamos a estar avisando que le restan unos 5 minutos para que tenga el tiempo suficiente para ir redondeando su presentación en caso de que estuviera con el tiempo ajustado. Así es que muchas gracias y le damos la palabra a la profesora Noemi. Hola, buenas tardes. Un gusto poder compartir este espacio con todos los compañeros y compañeras de distintas regiones de América Latina y de Iberoamérica.
Y bueno, yo soy secretaria de Salud Laboral de CETERA, que es la Confederación de Trabajadores de la Educación de República Argentina, y sería, digamos, es la confederación que agrupa a más de 1 millón de docentes de todo el país, y que los que están en las entidades de base, es decir, cada una de las provincias tiene sus entidades de base. Yo me voy a remitir en este trabajo que hemos titulado La paritaria docente en el contexto de COVID-19, a lo que tiene que ver con los acuerdos paritarios surgidos de la Convención Colectiva de Trabajo a nivel nacional, y luego los que me seguirán en la palabra son compañeros y compañeras de las distintas entidades de base. Quiero aclarar, desde los distintos sindicatos de distintos lugares de nuestro país. Es decir, esta es una representación muy federal y representativa de lo que es nuestra querida Argentina, y de cómo asumimos nuestro trabajo docente, y en esto quiero compartir la responsabilidad y el agradecimiento fundamental a todos y todas las compañeras trabajadoras de la educación del país que hicieron esfuerzos denodados para poder mantener lo que nosotros le llamamos continuidad pedagógica, por supuesto el reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de salud, pero sí los trabajadores de la educación también fue muy dificultoso por las condiciones que ya hemos hablado, de desigualdad social, económica, en los distintos sectores, no solo de nuestras estudiantes y las familias, sino también de nosotros mismos como trabajadores de la educación. Así que en principio eso, el agradecimiento profundo a nuestros compañeros y compañeras, y por último decirles que todo este trabajo que presento es el trabajo del equipo de salud laboral, y es el trabajo que nos ha permitido construir, que lo hemos construido entre todos los compañeros y las compañeras de distintos puntos del país, secretarios de salud laboral o referentes sindicales que vinieron a hacer un acompañamiento permanente también desde la estructura sindical, para que hoy podamos poner en valor qué es lo que se hizo en cada una de las escuelas del país, qué es lo que se hizo desde los sindicatos para poder de alguna manera afrontar este momento nunca antes vivido por nosotros desde la humanidad. Así que en principio pedirles, vamos a mirar el video, que es un video que está en el canal de YouTube y que se pone a disposición en el canal del Espacio Intersindical, pero también en el canal de la Red Iberoamericana, para hacer una introducción al tema. Durante el tiempo de pandemia COVID-19, las condiciones de trabajo se vieron realmente modificadas. En esta situación y en este contexto, el trabajo de CETERA y las entidades de base fue clave para sostener derechos adquiridos. Una de estas cuestiones conseguidas fue el retorno de la paritaria nacional docente, donde se consiguieron 2 acuerdos paritarios que contemplaban la mayor cantidad de reclamos que establecían los trabajadores y trabajadoras docentes. Uno de esos reclamos tiene que ver con entender que el trabajo en la no presencialidad y la virtualidad tiene un derecho a la desconexión e implica otras condiciones de trabajo que pueden estar afectando. También como CETERA participamos en la confección y en el seguimiento del cumplimiento de los protocolos que se establecieron con la vuelta paulatina a la presencialidad, logrando que las escuelas fueran un lugar sano y seguro, donde no hubiera prácticamente riesgos y que se cumplieran todas las cuestiones establecidas para sostener las condiciones de trabajo docente. La Paritaria Nacional Docente y los acuerdos logrados en ese ámbito nos permitió avanzar significativamente en nuestras mesas de negociación en cada una de las provincias, porque allí pudimos debatir, discutir e incidir en las decisiones que se debían ir tomando de acuerdo a cómo iba avanzando la situación epidemiológica. Los acuerdos paritarios nacionales del mes de junio y julio del 2020 fueron el marco referencial para ratificar en cada una de las organizaciones de base de la CETERA acuerdos que garantizaran el derecho de los trabajadores y de las trabajadoras.
fueron los que nos permitieron incidir en políticas de cuidado y de prevención en este contexto tan complejo que nos tocó transitar. Bueno, simplemente agradecerle a las compañeras también. Una de ellas es una compañera del sindicato, secretaria de Salud Laboral del sindicato de UPC, que es la Unión de Trabajadores de la Educación de Córdoba, una provincia que está en el centro de nuestro país, y la otra es Karina Peredo, que está presente aquí también en este Zoom, y que es la compañera secretaria adjunta del sindicato UTELPA, que es Unión Trabajadores de la Educación de La Pampa, que es otra provincia que está en el centro del país. Hemos pedido colaboración a ellas para representar de alguna manera esto de lo que hablamos del federalismo de nuestra organización sindical. Bueno, para poner en tema esta situación, nosotros lo que planteamos a través de la paritaria nacional, que queremos, ahí lo decía una de las compañeras, destacar que en el año diciembre de 2019, con el cambio de gobierno hacia un gobierno de carácter más nacional y popular, fue posible recuperar la paritaria nacional docente, o sea, el ámbito de convención colectiva, que se nos había suspendido vía decreto en el gobierno neoliberal de Macri. Cuando cambió el gobierno tuvimos esa posibilidad de sentarnos en paritaria en diciembre de 2019, pero bueno, 2020 nos encontró con esta paritaria, y en ese ámbito la verdad es que fue de alguna manera para nosotros alentador que aún en las situaciones tan complejas pudiéramos haber tenido el ámbito de la paritaria para poder defender esas condiciones de trabajo. Así que ahí hubieron en el 2020 dos grandes acuerdos paritarios, uno que reguló el trabajo virtual. Básicamente, como nos vimos obligados a este aislamiento social y preventivo, es decir, tuvimos que hacer nuestro trabajo docente en nuestras casas, que cada casa se convirtió en el aula como se podía. Entonces ahí lo que rápidamente se hizo fue una regulación del trabajo virtual docente, a pesar de que muchas cosas se siguieron perfeccionando en algunos otros acuerdos, pero sí al principio, por lo menos definir esto que hablaba, el derecho a sostener el salario íntegro de nuestro salario, el derecho a sostener todo el régimen de licencias y la totalidad de los derechos que teníamos en presencialidad, el derecho a poder declarar que cualquier enfermedad o accidente laboral, si se nos producía en nuestro domicilio, que era donde dábamos clases, se estuviera reconocido por el sistema de riesgos de trabajo, el propio derecho a la actividad sindical en el horario de trabajo, y ese derecho a la desconexión. Ese fue el primer gran acuerdo, y sí quiero decir ahí también que lo que se expuso es la necesidad concreta de hacer un seguimiento de las condiciones de trabajo cuando la situación epidemiológica lo fuera de alguna manera permitiendo. Y el segundo acuerdo que se hizo sobre fines de julio, que reguló no solo el trabajo virtual, sino también cuáles eran las condiciones para volver a la presencialidad cuando las condiciones epidemiológicas, es decir, cuando los contagios bajaran. Y ahí es donde, bueno, se planteó esto del valor de participar también en lo que se llamó el Consejo Consultivo Nacional, que es un consejo federal que nos permitió compartir con las autoridades de educación, de salud de nación, y con también los otros sindicatos nacionales y organizaciones como UNICEF, poder compartir el seguimiento de la situación epidemiológica en la construcción de los primeros protocolos, que fueron los marcos nacionales que nos permitieron luego bajar a las provincias y discutir los protocolos con cada una de las provincias. Y en los propios acuerdos paritarios, de alguna manera, obligaban a las provincias a esa necesidad de convocar a los sindicatos a discutir los protocolos. Entonces, durante 2020 fue un año de mucho trabajo interno desde los sindicatos, también de información y difusión para nuestros propios compañeros y compañeras y para las familias, que tuvo que ver también con el cuidado, con todo lo que fueron las políticas del cuidado para poder contener los contagios y la epidemia. Y
durante 2021 hubo algunos espacios, como pasó en todo el mundo, donde la situación epidemiológica fue variando, crecimiento de contagios, luego baja de contagios, y eso determinó de alguna manera la posibilidad de volver a la presencialidad, que era lo que todos ansiábamos, porque todos y todas, la sociedad en su conjunto sufrió un golpe muy duro en esto de pasar las clases a la virtualidad, porque ustedes saben que en el mundo entero la escolaridad organiza la vida familiar también de las familias. Y bueno, esta necesidad de tener que aislarlos en nuestras casas y las familias tener que también estar de alguna manera sosteniendo la la continuidad pedagógica de los estudiantes, fue un gran impacto. Por eso es que fue tan discutido también en nuestra provincia, supongo que en nuestro país y en el mundo, es cuándo se podía volver a la presencialidad. Entonces fue claro que una de las cosas era que esa presencialidad tenía que ver estrictamente con 2 y 3 cosas fundamentales. Una, la situación epidemiológica en relación a valores epidemiológicos que se manejaban en el ámbito de salud, pero terminamos manejándolos todos, como era la incidencia, la cantidad de casos por cada 100.000 habitantes que había. La otra era las condiciones en las que había que poner las escuelas para que se pudiera volver gradualmente en los lugares donde los contagios eran bajos y se permitía, que tiene que ver con esto, con poder mantener el distanciamiento social, es decir, el distanciamiento de 1,5 metros, el uso de las máscaras y los barbijos, los materiales para la higiene y desinfección que debían estar en todas las escuelas. Luego vino esta recomendación tan fuerte de la ventilación cruzada para evitar los contagios. Bueno, tanto la situación epidemiológica como las condiciones de trabajo fueron fuertemente, no solo construidas colectivamente a nivel nacional, sino en algunas provincias del país. Y por otro lado, la tercera gran condición que nosotros como gremio de alguna manera defendimos en la paritaria nacional era la necesidad de que el sector docente tuviera prioridad para la vacunación y que paulatinamente ese programa de vacunación se cumpliera en su totalidad para poder justamente transitar una escolaridad presencial lo más masiva posible. Esos 3 puntos fueron condiciones de alguna manera que nos pusimos como objetivo central desde CETERA, como no solo resguardando la vida y la salud de los trabajadores de la educación, de nuestros estudiantes y de la comunidad en general, y por otro lado también para garantizar los derechos de los y las trabajadoras. Entonces, en 2021 lo que vimos fuertemente, avanzamos un poco más, no solo en la construcción de las normas y de las leyes y de los acuerdos paritarios, en el control de los lugares de trabajo, es decir, de las escuelas, cómo estaban. Si había una escuela que no cumplía con esas condiciones, el sindicato estaba ahí a la par para, no solo para denunciar, sino para que se cumplieran esas condiciones, exigiendo, por supuesto, a los estados nacional, provincial, en relación a eso. Y por último, en este 2021, entonces, nosotros trabajamos en 2 grandes líneas. Uno, en que en el análisis de la situación epidemiológica construimos como CETERA un propio observatorio, un tablero epidemiológico que semanalmente nosotros le brindamos a todas las entidades del país y que está publicado en la página de CETERA, donde está la situación epidemiológica, cómo va el virus, digamos, cómo va de alguna manera estando la situación en cada provincia del país, con los indicadores que ya se nos han hecho familiares a nosotros, ¿no? El grado de contagio, digamos, contagios cada 100.000 habitantes, la cantidad de muertes, la cantidad de unidades de terapia, de camas de terapia intensiva disponibles, en cada una de las provincias del país. El segundo punto que tratamos de desarrollar en todo el país es el seguimiento del plan de vacunación. Es decir, con esto lo que nosotros planteamos es que cada estado debía cumplir con ese plan de vacunación, no solo en la prioridad de los trabajadores de la educación a vacunarse, es decir, nosotros prioritariamente planteábamos y exigíamos, en la medida que hubiera, digamos, provisión de vacunas, que
ustedes saben que fue otra de las grandes dificultades, es que el trabajador los compañeros y compañeras estuvieran vacunados. Hoy ya sabemos que tenemos disponibilidad de vacuna, pero sí también estamos fuertemente tratando de buscar que también niños, niñas y adolescentes estén vacunados, porque son los estudiantes que están yendo a las escuelas, aunque ahora la situación epidemiológica es muy baja y muy favorable. Y la tercera, que lo habíamos dicho, el control de los protocolos, el control de los acuerdos paritarios nacionales y de los acuerdos paritarios, bueno, muy bien, ahí está en los 5 minutos, y de los acuerdos paritarios provinciales. En ese marco estamos trabajando y hicimos un relevamiento sobre el cumplimiento de los protocolos, y la verdad que nos dio sorpresas muy, de alguna manera, favorables en relación a que hubo un alto porcentaje de cumplimiento de los protocolos en todo el país. Nosotros relevamos a alrededor de 2.117 escuelas de todo el país y de todas las provincias del país. Y el porcentaje fue en muchos aspectos de un cumplimiento muy alto, de más allá del 70%, en relación incluso a lo que tenía que ver con cuando se activaba el protocolo ante casos sospechosos, la vinculación con las áreas de salud. Por supuesto no alcanzó, todos lo sabemos que no alcanzó, pero sí queremos decir que las condiciones en las que hoy nos encontramos, por lo menos en la Argentina, tuvieron mucho que ver con la contribución que hicimos desde las organizaciones sindicales en la disputa por mejores condiciones de trabajo, pero también en la disputa por cuidar la vida y la salud del conjunto de la población. Para cerrar, decir eso, que nosotros siempre planteamos que participar es prevenir, y que básicamente lo que nos quedó como enseñanza es que tanto a nivel nacional como en las provincias, donde hubo posibilidad de participación efectiva de las organizaciones sindicales, en la construcción de los protocolos, en el cumplimiento de las condiciones de trabajo, fue posible de alguna manera controlar el cumplimiento de esas normas y poder bajar los contagios cuando en algunos momentos se disparó esa situación. En segundo lugar, y fue posible donde hubo más fuerza sindical, donde hubo presencia de delegados y donde los estados, el Estado nacional fue permeable, los estados provinciales hubo distintas experiencias, donde los estados provinciales, los gobiernos fueron permeables a las demandas de los trabajadores y hubo participación abierta, fue posible, volvemos a decir, cuidar las condiciones de salud de las escuelas. El segundo punto que quiero destacar es que las políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones de trabajo, incluido una inversión importante en acondicionar las escuelas, en tener fondos para la provisión de elementos de desinfección, como decíamos hoy, elementos para la limpieza de las escuelas, para la ventilación, se hizo a través de un fondo nacional que llegó a las escuelas, pero que en algunos llegó más que en otras. Lo cierto es que no fue suficiente y nosotros seguimos luchando para que esas condiciones de trabajo sean las mejores y se cumplan con la inversión que es necesaria. El tercer punto que quiero destacar es que seguimos demandando en CETERA y a través de sus sindicatos el derecho que tenemos como trabajadores en la toma de decisiones, tanto para cuando fue necesario suspender la actividad escolar presencial, como cuando era posible volver a la presencialidad, y como todas las tomas de decisiones que tienen que ver con el hecho educativo concretamente. Teniendo en cuenta la situación actual, queremos decir con orgullo que a pesar de que sabemos que la pandemia no terminó, nosotros de alguna manera sentimos que hemos sido parte de ese proceso donde hoy podemos decir que tenemos una baja cantidad de casos en todo el país en general, y que hoy satisfactoriamente podamos estar manteniendo casi una actividad escolar normal, presencial, en toda la extensión del territorio nacional, pero sí decir que tenemos que seguir cuidándonos,
quiero decir que también en ese relevamiento quedó claro que más del 90%, por ejemplo, tiene adquirido ya como norma el uso del barbijo en forma permanente en lugares cerrados. Esto, aunque parezca una sencilla cosa, digo, cuánto hemos aprendido y cuánto hemos podido en relación a desde las organizaciones poder contribuir a la difusión y al empoderamiento de cada una de las acciones, tanto lo que tuvo que ver con la ciencia, que fue justamente la posibilidad de tener la vacuna, porque también difundir la importancia... Nos acabó el tiempo, ya está. perdona. Nada, difundir eso, que la importancia de la vacunación sigue siendo vital para poder vivir un momento como el que estamos viviendo de control de pandemia y de seguir cuidándonos. Muchísimas, pero muchísimas gracias por el tiempo. No, muchísimas gracias, Noemí. Excelente presentación, creo que súper importante. Yo comentaría dos cosas, pero realmente tiene demasiados elementos la presentación. Yo cojo dos ideas ahí, el tema de cómo en todo momento hay que garantizar los derechos, ejercerlos y garantizarlos e incluso profundizarlos, como me parece que cuando se plantea el tema del derecho a la desconexión es un punto relevante. Eso no ha ocurrido en otras regiones, en otros países, y los docentes han tenido que sacrificarse en su tiempo laboral, en su tiempo libre, familiar, porque no han tenido derecho a la desconexión. Y el otro tema que me parece muy interesante, entre otros, el tema de este tablero epidemiológico. Yo tuve la oportunidad de verlo en una de las páginas web de CETERA y me pareció súper interesante, incluso como para poder compartir con otros países el tema del observatorio. Muchísimas gracias, creo que extraordinaria la presentación, muy interesante. Y bien, vamos a entonces, dándoles las gracias, a dar paso a la segunda presentación. La segunda presentación se titula Lucha docente de UTE en Cava durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Está a cargo la presentación del compañero profesor Darío Muñoz y la profesora Karina Peredo, de parte de UTELPA, CETERA y CTA. Perdón, sí, no, perdón, me equivoqué, de parte de CIMAT de UTE, disculpe. De parte de CIMAT de UTE estaría a cargo la presentación. Entonces iniciamos con un PowerPoint. Hola, ¿qué tal? Compañeras, compañeros, buenas tardes. Bueno, gracias, José Manuel. Bueno, primero dejarles el saludo a Angélica Graciano, nuestra secretaria general, la secretaria general de la UTE, y también de Roxana Rogalski, que es la secretaria de salud de UTE, con quien hagamos esta presentación. Y bueno, y mi nombre, como vos mencionaste, es Pablo Francisco, soy secretario de CIMAT en la UTE. La Unión de Trabajadores de la Educación es el sindicato de base de CETERA en la Ciudad de Buenos Aires, es el sindicato mayoritario, y ahora antes de la presentación del Power voy a hacer como una pequeña contextualización. Nosotros somos el sindicato mayoritario, más de la mitad de docentes afiliados son de la UTE, y el otro, y menos de la mitad, se reparten entre 16 sindicatos. Eso tiene raíz en que, bueno, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires ya llevamos más de 12 años de gobierno, una fuerza política de derecha que impone políticas neoliberales. Tuvimos 8 años de jefe de gobierno a Macri, que después pasó a ser presidente a nivel nacional. Y bueno, y ahora tenemos a la continuación de Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Y de alguna manera la Ciudad de Buenos Aires es el laboratorio de las políticas neoliberales que esta fuerza política después quiere llevar a nivel nacional, y que ya lo padecimos en los 4 años que estuvo Macri. Como algo muy gráfico, un año antes de que se iniciara la pandemia por COVID, en la Ciudad de Buenos Aires estamos peleando para que no cerraran hospitales públicos y para que no cerraran escuelas nocturnas públicas. ¿Sí? Eso fue en febrero de 2019. Si no hubiésemos logrado frenar el cierre de hospitales públicos y de escuelas públicas, hubiese sido aún peor la situación en la ciudad. Y bueno, y no tenemos ley de paritarias en la Ciudad de Buenos Aires. Hay una mesa salarial donde cada sindicato cuenta con un voto,
y nosotros que somos el mayoritario tenemos un voto igual que otros sindicatos menores, y estas instancias son convocadas unilateralmente por el gobierno de la ciudad y también pueden ser cerradas unilateralmente por el gobierno de la ciudad. Así que bueno, podemos empezar con el Power para ir acompañando la presentación, creo que Analía lo pasabas. Ahí está, perfecto. Si quieres vamos por las placas así, no sé cómo quiero. Vamos a la 3. ¿Podemos ir a la placa 3? Bueno, y nosotros un poco queremos contar esta lucha que tuvimos contra este gobierno neoliberal en la Ciudad de Buenos Aires, donde vamos a mencionar la importancia de la acción de CETERA a través de la Paritaria Nacional Docente, que fue una apoyatura muy grande para nuestra lucha en la Ciudad de Buenos Aires. Se pegó, Analía, la presentación. Si no la puedo compartir yo, no sé cómo quiero. Analía, está pegada la presentación. ¿Pablo? Está pegada la Hola, sí, sí. presentación. ¿Se ve, Pablo? Sí, pero no pasa. Sí, sí, sí. ¿Pablo se ve? Se ve la primera placa nada más. Si cliqueas en la 3, ¿se podrá ver la 3? Si cliqueas una vez en la 3. A ver, déjame ver. ¿Ahí? No, sigue en la primera placa. Espérate porque yo la veo cambiada por eso. Aguardame un segundito. Bueno, déjalo así, vas cliqueando y yo voy mencionando. Bueno, acá hacemos un recuento, sí, sí, de lo que fue el inicio del aislamiento producto de la pandemia a nivel nacional. El 16 de marzo se suspenden las clases presenciales en todo el país, y ahí tenemos un primer conflicto con el gobierno de la ciudad, que es que en ese momento donde había un aislamiento estricto, dado el desconocimiento que había sobre el virus y las condiciones de contagio, el gobierno insistía en que las y los docentes de la ciudad tuviesen que concurrir a las escuelas de manera presencial. A todo esto, este pedido de que se cumplieran guardias era sin provisión de elementos de protección. Y paralelamente, el gobierno de la ciudad lo que planteaba era que las docentes tenían que ir a las escuelas y también tenían que cumplir con las clases a distancia. Bueno, sin poder salir a la calle a protestar, empezamos a organizarnos, como todos, ¿no? De manera virtual y usando las redes sociales, y logramos que se diera marcha atrás con este pedido de
guardias en las escuelas. Ahora podemos pasar a la placa 4. Si no, la voy contando. En la placa 4 hablamos de un reclamo que hicimos desde la UTE por la falta de provisión de elementos de protección. Hicimos una presentación ante la justicia porteña, por lo cual la justicia dictó una cautelar contra el gobierno de la ciudad para que el gobierno de la ciudad entregara elementos de protección a aquellas docentes que concurrían cada 15 días, ahora vamos a hablar un poco del tema de la entrega de comida, pero que en un principio era entregas diarias, después pasó a un formato quincenal, y a partir de esta cautelar, el gobierno de la ciudad, recién a mediados de abril, empezó a entregar elementos de protección personal y elementos de higiene y limpieza. Hasta ese momento, las docentes que concurrían a las entregas de comida iban sin barbijo, sin guantes, no había alcohol en gel, no había ningún tipo de elementos que pudiera prevenir el contagio de COVID-19. Como no solo los docentes éramos quienes padecíamos esa situación, sino que también la padecían empleados estatales y trabajadores del subte, nos juntamos con los sindicatos representantes de estos compañeros y compañeras, con ATE Capital y con AGT-CIP, el sindicato del subte, y realizamos una presentación ante la OIT, a partir de lo cual la OIT declaró la admisibilidad de la reclamación que habíamos presentado. Esto lo hicimos a través de la CTA, a través de nuestra central, a partir de lo cual la OIT constituyó una mesa tripartita en la cual participábamos sindicatos, la OIT y el gobierno de la ciudad. Así que bueno, esa instancia fue también muy, muy importante porque reforzó esa presentación judicial que habíamos hecho, y el gobierno de la ciudad empezó con muchas irregularidades, pero empezó a proveer elementos de protección. Es una locura que hayamos tenido que llegar a esa instancia y que hayan pasado meses de pandemia donde alcohol en gel, elementos de protección personal y de limpieza la llevaban los propios docentes de su casa. En la placa 5, creo que no se está viendo, ¿no? La 5, pero bueno, lo estoy contando. En la placa 5 mencionamos los problemas que tuvimos con las entregas de alimentos que se hacían en las escuelas, que al principio el gobierno entregaba una vianda de manera diaria, un sanguchito que no alcanzaba para las familias, y generaba que todas las familias de la comunidad educativa tuviesen que trasladarse el mismo día a las escuelas, en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio. Ante esa situación, reclamamos junto a organizaciones sociales y políticas que esa entrega se efectuara cada 15 días, bueno, a lo cual accedió durante finales de abril el gobierno de la ciudad, y de esa manera era no exponer a las familias a contagiarse de COVID. Y como vemos ahí en uno de los afiches, que es un afiche informativo de una escuela, donde dice hay 375 viandas para 800 niños, la comida que se estaba entregando no alcanzaba. Había más de 50.000 chicos en las escuelas públicas que no estaban recibiendo su bolsón de comida. Muchas de esas familias que no podían tampoco salir a trabajar en el marco de la pandemia. Bueno, y frente a esta situación empezamos a exigir, bueno, me había olvidado de esto. El tema también, no solo había falta de comida, sino que había falta de computadoras. Macri, cuando fue presidente a nivel nacional, cuando fue presidente, desmanteló el programa Conectar Igualdad, que era el que
tenía el programa a partir del cual el gobierno nacional, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, entregaba computadoras a estudiantes de escuelas públicas. Y también el gobierno de la ciudad desmanteló su propio plan de entrega de computadoras, que es el Plan Sarmiento, por lo cual estimamos que alrededor de 7.000 chicos habían quedado sin computadoras para poder tener clases a distancia. Y también docentes que se quedaron sin computadoras o sin tener medios para arreglar las que tenían. El gobierno fuimos ante la justicia también, logramos instalar el tema en la opinión pública, con lo que cuesta, dado que los medios hegemónicos siempre generan un blindaje mediático alrededor de Horacio Rodríguez Larreta, que es el actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Logramos filtrar ese blindaje mediático, logramos instalar el tema. El gobierno nacional siempre puso a disposición la entrega de las computadoras, la CETERA hizo los reclamos pertinentes, la Paritaria Nacional Docente, y una vez que el gobierno nacional pone a disposición estas computadoras, el gobierno de la ciudad se niega a entregar los datos, por lo cual esas computadoras no pudieron ser entregadas a estudiantes de las escuelas públicas. Incluso hubo sanciones a supervisores que entregaban tarjetas de datos a las familias provistas por el gobierno nacional. Así que había todo alrededor de los dispositivos y la conectividad, había una negativa rotunda por parte del gobierno de la ciudad. Bueno, podemos pasar a la 8 o a la 7. No había ninguna instancia de diálogo ni de discusión con el gobierno de la ciudad. Entonces empezamos a reclamar fuertemente que se abriera alguna instancia para discutir en la Ciudad de Buenos Aires las condiciones de vuelta a la presencialidad, dado que ya en el mes de julio de 2020, en pleno pico de la primera ola de COVID, e incumpliendo la normativa a nivel nacional y lo que se había pautado a través de la paritaria, el gobierno de la ciudad quería iniciar la presencialidad en ese mes. Bueno, a partir de ese momento empezamos a exigir que se implementara algún tipo de espacio para discutir. Se abrió un espacio que es la mesa de seguimiento del protocolo, pero es un espacio donde el gobierno de la ciudad se limita a informar decisiones que toma sobre los protocolos, por lo cual no hay un real intercambio en este sentido. Vamos a pasar a la 8. Bueno, un grave, dentro de este conflicto generalizado, un grave problema, un gran conflicto en sí mismo que tuvimos fue el rechazo del gobierno de la ciudad a llevar a cabo el proceso de vacunación docente. La CETERA, a través de la Paritaria Nacional Docente, exigió que se implementara un plan de vacunación docente a comienzo de este año. El Consejo Federal de Educación y el Consejo Federal de Salud dispuso un cronograma de vacunación docente, al cual se negó a implementarlo el gobierno de la ciudad. De hecho, empezaron las clases, faltando poco para que se iniciara este proceso. El gobierno de la ciudad igual comenzó las clases, las había adelantado el comienzo para no coincidir a nivel nacional, lo cual tenía que ver con una medida electoralista y marketinera, como que sobreponía eso sobre el cuidado de la salud. En la placa 9 vamos a ver cómo empezaron a circular distintas encuestas donde daba que por lo menos la que menos daba era 80%, pero 80% de la población de la Ciudad de Buenos Aires estaba de acuerdo con la vacunación docente. Ante esos resultados contundentes, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta dio marcha atrás y empezó el proceso de vacunación,
pero a medias, porque gran parte de las vacunas las destinó al sistema privado de salud, que lo vamos a ver en la placa 10. Bueno, de 33.000 vacunas, solo se aplicaron 16.000 a docentes de la Ciudad de Buenos Aires, por lo cual la CETERA, como dice el artículo ese que figura en el fondo, bueno, denunció la falta de vacunas ante el Observatorio para el Regreso a la Presencialidad. Así que recién en el mes de mayo-junio siguió vacunando, retomó el proceso de vacunación, por lo cual el resto de las jurisdicciones del país estaban adelantadas y la Ciudad de Buenos Aires había quedado entre las 3 que menos habían vacunado. Concretamente, hacia el mes de mayo, solo el 14% de los docentes de la ciudad tenía una sola dosis, hacia el final de mayo, entrado el mes de junio. Podemos ir a la próxima. Estimado Francisco, Bueno, te que restan 5 minutos. Listo, ya vamos cerrando. Te reconocimos el tiempo ese que estuvo suspendido. 10 puntos, perfecto, muchas gracias. Bueno, no, ya cerrando un poco, contarles que durante estos 2 años de pandemia fuimos adecuando la lucha y las modalidades de lucha de acuerdo a las posibilidades que había de poder tener presencialidad o poder salir a la calle. Entonces, el año pasado, sobre todo, usamos mucho las redes sociales, usamos mucho las instancias judiciales, la unidad con sindicatos de la ciudad, incluso sindicatos que no son del ámbito docente. Y este año fuimos haciendo semaforazos, hicimos relevamientos de infraestructura, dado que el gobierno de la ciudad no daba información sobre el estado de los edificios escolares. Hicimos la verificación técnica escolar, que es el nombre que le dimos a estos relevamientos en las escuelas. Bueno, semaforazos. Como no tenemos ley de comité mixto en seguridad e higiene, armamos por escuela comités de autocuidado, con participación de las familias. Y ahora estamos armando, ya estamos muy avanzados y terminando el armado de medidores de dióxido de carbono para llevar a las escuelas, siempre exigiendo que el Estado se haga cargo de esto, en este caso el gobierno de la ciudad, y que haya una presencialidad cuidada y responsable. Y en la placa 12, que esto lo mencionó Noemí, bueno, fundamental en estos 2 años el rol de la CETERA, fundamental en la Paritaria Nacional Docente sobre condiciones de trabajo, como lo mencionó Noemí, con el derecho a la desconexión, con también la disposición de que todas las provincias entregaran sus dispositivos y conectividad, y otros puntos tan importantes. Y bueno, también en la intervención para lograr avanzar en la vacunación docente en la Ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, esto era lo que queríamos compartir con ustedes. Concretamente, en un contexto muy difícil por lo sanitario, pero también muy difícil por lo político en la Ciudad de Buenos Aires, la idea en todo momento fue generar la participación de las y los trabajadores de la educación, que sean protagonistas de los relevamientos, de las acciones que llevamos a cabo en el territorio, junto siempre con la comunidad educativa, de la cual siempre recibimos un pleno apoyo y también una gran participación. Así que bueno, eso era lo que queríamos en definitiva compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo Francisco. Bueno, sí fuiste sumamente detallado para tratar de lograr que nosotros comprender la complejidad de esta lucha. A mí se me vienen como dos ideas a la mente con lo que has presentado, de la importancia de la organización sindical, ¿verdad? La organización sindical es la que puede, en medio de incluso contextos muy adversos como ese que has descrito, lograr hacer valer algunos derechos, preservar algunos derechos de la clase trabajadora, y que de otra manera, si no, pues simplemente sería una tragedia, digamos,
Imaginémonos esta comunidad, este departamento sin una organización sindical como la que ustedes representan. Las consecuencias de la pandemia serían todavía muchísimo más graves. Y creo que, bueno, tiene muchos aspectos que destacar, la política de alianzas, de coordinación con otras organizaciones hermanas sindicales, que da mucho más fuerza en un contexto tan adverso como el que se tuvo, y también esta iniciativa de esta mesa tripartita, que también es una forma, otra estrategia como de lograr incidir para hacer cambiar las políticas. Y bueno, sí, es otro escenario más en el que queda como claro a veces la falta de sensibilidad que tiene el neoliberalismo con respecto a estas situaciones sociales, de docencia y de salud que se viven. Así es que muchísimas gracias. Muy interesante tu presentación, muy detallada. Y bien, pasamos a la siguiente presentación. Entonces, la tercera presentación, que se titula Acciones Sindicales en Pandemia. También estamos con este grupo de presentaciones que tienen elementos comunes, que estaría a cargo de UTELPA, CETERA y CTA. La presentación la haría el compañero Darío Muñoz y la profesora Karina Peredo. Entonces les damos el paso. Ellas tienen, en este caso, tienen un video y después un PowerPoint que estaría presentando. Gracias. Así es, muy buenas tardes. Comenzamos con la presentación del video, profesor, como para hacer la introducción. Sí, Analía. Y ahí lo comparto. O Florencia. La principal fortaleza de nuestra organización... Florencia, no se ve. El acuerdo que dejó formada la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Trabajo, Comiset 2014. Solo el audio tiene. Las resoluciones del Consejo Federal de Educación Nacional, los acuerdos logrados en la Paritaria Nacional por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA. Algunos de nuestros logros: elaboración del protocolo marco jurisdiccional con formación obligatoria, virtual, con puntaje para todos los docentes del sistema educativo de la provincia para garantizar su implementación. Florencia, no se ve. Dispensa para docentes en grupo de riesgo y docentes con hijos en edad escolar. Regulación de la jornada de trabajo. La bimodalidad nos permitió discutir y lograr nuevos puestos de trabajo. Más de 600 para el ciclo 2020-2021. UTELPA, siempre en defensa de las y los trabajadores. María y Florencia, no se ve la presentación. No está pasando, solo pasa el audio.
La principal fortaleza de nuestra organización es haber logrado en La Pampa el acuerdo que dejó conformada la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Trabajo, Comiset 2014. Las resoluciones del Consejo Federal de Educación Nacional y los acuerdos logrados en la Paritaria Nacional por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA. Algunos de nuestros logros: elaboración del protocolo marco jurisdiccional con formación obligatoria, virtual, con puntaje para todos los docentes del sistema educativo de la provincia para garantizar su implementación, dispensa para docentes en grupo de riesgo y docentes con hijos en edad escolar, regulación de la jornada de trabajo. La bimodalidad nos permitió discutir y lograr nuevos puestos de trabajo, más de 600 para el ciclo 2020-2021. UTELPA, siempre en defensa de las y los trabajadores de la educación. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Agradecida de este espacio y de la posibilidad de compartir las distintas experiencias a las que nos expuso esta pandemia desde el momento en que hizo su irrupción a nivel mundial. Y bueno, muy sintética porque está en la presentación del video y con toda la apertura y la introducción que hizo nuestra compañera Noemí Tejeda, nuestra secretaria de Salud Laboral de la CETERA. Y lo que expresa el video, que para nosotros, sin lugar a dudas, el marco referencial son las normativas nacionales logradas, tanto los acuerdos paritarios. Así que, bueno, si vamos a presentarme y decirles que mi nombre es Karina Peredo, soy la secretaria adjunta del Sindicato Docente de la Provincia de La Pampa, la Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa, uno de los sindicatos de base de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la República Argentina, de la CETERA. Bueno, y podemos ir poniendo el video como para no ser reiterativa, porque bueno, muchos de los temas ya fueron expuestos ahí en el video, y Noemí también lo dijo claramente. Obviamente, como se viene, sí se ve bien. Sí. Como se viene diciendo desde los paneles y la apertura del día de ayer, obviamente que la llegada de la pandemia ha modificado, y como lo dice el título de este seminario, ¿no? Nos planteó nuevos escenarios y nuevos desafíos en el mundo del trabajo, pero sin lugar a dudas también nos planteó nuevos y grandes desafíos a nivel sindical, porque nos exigió que rápidamente teníamos que actuar y resolver en la inmediatez de lo que se nos iba presentando. Y eso obviamente exigió estar permanentemente atentos a lo que pasaba en cada una de las instituciones y en cada una de las escuelas. Si van pasando el Power. Bueno, como ya lo mencionamos, vamos a la placa 3 directamente. Este es el marco referencial que venimos mencionando desde el inicio de las ponencias. Bueno, y nosotros acá en la provincia de La Pampa tenemos desde el año 2006 como ámbitos de negociación y de manera ininterrumpida desde su creación lo que es la paritaria provincial docente. Y desde ese lugar, y a pesar de como comentó el compañero Pablo, con la llegada de un nuevo gobierno durante el periodo de 2015 y 2017, nosotros siempre tuvimos abierta la paritaria provincial, pero claramente lo que se discute tiene una marcada diferencia cuando hay una base en que sentarse, que es la discusión a nivel nacional, que nos abre las puertas para poder discutir desde otro lugar. Y claramente la apertura de la paritaria nacional en el 2019 a nosotros nos favoreció claramente, porque obviamente desde allí pudimos seguir discutiendo. Pero más allá de eso también, desde 2014, como lo dice el video, logramos también en el ámbito paritario la creación y la conformación de la Comisión Mixta de Seguridad, de Salud y Seguridad en el Trabajo. Tiene la misma conformación paritaria, quiere decir que para nosotros discutir condiciones laborales y condiciones salariales tenemos esos ámbitos de negociación.
En la Comiset, tiene una conformación también, es una mesa de negociación paritaria, se sientan la patronal, que para nosotros es el Ministerio de Educación de la provincia, y los 3 sindicatos de la provincia, que es el sindicato de escuelas técnicas, es el sindicato de las escuelas privadas, y nosotros como representantes de las escuelas públicas de la provincia. En ese ámbito donde durante la pandemia nos exigió sentarnos y reacomodarnos, como dije en un principio, porque teníamos que activar y accionar, y lo que teníamos desde el año 2014, que eran reuniones semanales en este ámbito de negociación, se transformaron en reuniones casi de 2 a 3 reuniones semanales, o sea que tuvimos el ámbito de diálogo y de discusión donde pudimos poner letra, incidir, discutir y debatir todo lo que tenía que ver con los protocolos. En la primera etapa, cuando estuvimos en la cuarentena total, obviamente que había que garantizar no solamente la continuidad pedagógica, permitiendo que las familias accedan a los bolsones de alimentos, accedan a los materiales didácticos, todos los protocolos con todas las exigencias y los cuidados sanitarios que debíamos tener. Nosotros fuimos parte y le pudimos poner letra a eso. También todo lo que tenía que ver con las medidas a adoptar en cada una de las instituciones para las medidas de limpieza de las instituciones, las pautas de las recomendaciones de cómo era el trabajo en el contexto virtual, el derecho a la desconexión y obviamente los protocolos generales de regreso a las escuelas. Asimismo, todos los acuerdos paritarios nacionales nosotros pudimos reafirmarlos y consolidarlos en la paritaria provincial, garantizando de esta manera, y creemos al día de hoy que, como lo decía el video, garantizamos los 600 puestos de trabajo en el sistema educativo. Y a la fecha, al día de hoy, esos compañeros que por alguna cuestión no podían trabajar desde la presencialidad, y nosotros llamamos docentes dispensados, aquellos que podían trabajar de la modalidad virtual, en aquel decreto que apareció en el año 2020, que aquellos docentes que entraban dentro de los grupos de mayores de 60 años, docentes con factores de riesgo o con menores a cargo, no trabajaban desde la presencialidad. Cuando se empezó a regular la vuelta a la presencialidad paulatina, garantizábamos que estos compañeros y compañeras puedan de alguna manera seguir trabajando desde la virtualidad, pero esos puestos de trabajo que habían generado esas dispensas, esas suplencias que se habían logrado desde el sindicato, desde la discusión paritaria, al día de la fecha siguen trabajando. Quiere decir que desde el año 2020 y lo que va de este año tienen garantizado su puesto de trabajo. Eso es un gran logro para nosotros. Y bueno, y obviamente todos estos acuerdos paritarios que tenemos acá en pantalla, como vuelvo a decirles, tenemos 2 ámbitos de discusión. Hemos logrado todos estos acuerdos paritarios que obviamente no solamente garantizan condiciones laborales, sino garantizar los puestos de trabajo que al día de la fecha podemos sostener. Pasamos a la siguiente. Nosotros dentro del sindicato también tenemos la Secretaría de Salud Laboral, que prácticamente la creación de esta secretaría fue en forma conjunta en la fecha en que se creó la Comisión Mixta de Salud y Seguridad, y esto nos permite trabajar en forma directa y en forma indirecta. En forma directa, con las afiliadas y los afiliados podemos ir siguiendo el registro de toda lo que es la situación de salud y poder hacer el monitoreo de la normativa y el cumplimiento de la normativa vigente. Y nosotros a lo largo de los años, desde la creación de la comisión mixta, a nivel interno desde el sindicato y para el fortalecimiento de nuestro propio sindicato, llevamos adelante un ciclo de formaciones. Este ciclo de formaciones de los delegados y delegadas en salud laboral nos permitió actuar rápidamente también, y en este contexto de pandemia, porque a través de ellos nosotros podíamos seguir las condiciones. Lo hacíamos previamente a la pandemia, pero lo pudimos intensificar aún más en este contexto con el monitoreo y el seguimiento de las condiciones de infraestructura y obviamente desde el año 2019 el control y el cumplimiento de todos los protocolos biosanitarios que hemos logrado en este ámbito. Si pasamos a la siguiente. Bueno, mostrarles de alguna manera rápidamente cómo se volvió la presencialidad. Nosotros fuimos una de las provincias que en el mes de septiembre del 2019
comenzamos con el regreso a la presencialidad en forma muy gradual, y desde el mes de septiembre al mes de diciembre de ese mismo año, obviamente monitoreando la situación epidemiológica, fuimos pudiendo volver a las instituciones educativas. Ustedes van a ver que en estas imágenes queríamos plasmar todo lo que tiene que ver con los elementos de protección personal de los docentes, con el equipamiento sanitizante de las instituciones. Eso también quedó plasmado en acuerdos paritarios y en actas refrendadas en el marco de la comisión, donde el Estado provincial debía garantizar todos los insumos para que las escuelas continuaran siendo lugares cuidados. De la misma manera, en los marcos de excepcionalidad, en el transcurso del año 2021, cuando se fue ampliando, y hoy podemos decir que estamos en una presencialidad plena, pero monitoreando muy de cerca cuáles son las condiciones. Quiero destacar que en el marco de la comisión permanentemente hemos logrado ponerle letra a algunos reglamentos donde dejamos específicamente expresado que si bien la responsabilidad total de la situación de las escuelas es del Ministerio de Educación, nos permite a nosotros como trabajadores y trabajadoras estar acompañando y haciendo el seguimiento y advirtiendo ante cualquier situación que exija que haya una revisión y, como lo garantizan esos escritos, poder estar en alerta si es necesaria una suspensión, como hemos logrado en algunas instituciones en algún momento cuando se disparaban los brotes en alguna localidad o en algún departamento de nuestra provincia. Pasamos a la siguiente. Bueno, y como una síntesis para decirles, para no ser redundante, resaltar, como se viene diciendo desde el día de ayer, de la importancia que tienen los ámbitos de negociación y en los lugares donde allí la participación de los trabajadores, de las trabajadoras, con acciones genuinas, donde la palabra tiene realmente peso, es el lugar donde hemos podido dar respuestas de manera rápida, de manera inmediata. Somos convencidos de la importancia de la participación desde el lugar que nos competen, consideramos que somos los protagonistas en los lugares de trabajo, y solo así podemos estar garantizando las condiciones laborales dignas y decentes. De ahí, y obviamente enfatizamos en la importancia de seguir fortaleciéndonos como sindicato, porque también decimos que cada conquista nos plantea un nuevo desafío, y porque entendemos que el derecho social a la educación se garantiza comenzando por el cuidado de la salud y de la vida de quienes enseñan y de quienes aprenden. Por eso defendemos los ámbitos de negociación, defendemos la paritaria nacional docente y defendemos la participación colectiva de los trabajadores y de las trabajadoras. Muchísimas gracias. Muy bien. Excelente. Karina, excelente la presentación, muchísimas gracias. Muy clara, muy bien organizada. Yo destacaría varios puntos de lo que has señalado que a mí también me llaman la atención. Yo creo que eso que dijiste, que nuevos desafíos sindicales en la inmediatez, como que es un punto clave. Digamos, creo que muchas organizaciones sindicales en América Latina, por decirlo en un sentido popular, nos agarraron desprevenidos, no estábamos preparados y en algunos casos hubo mucha dificultad para responder a esa coyuntura para la que en muchos aspectos no estábamos preparados, pero justamente pues tener alguna capacidad organizativa, orgánica, de respuesta, se vuelve como crucial, y creo que en el caso de ustedes eso queda claro. Me parece que el tema de garantizar puestos de trabajo en esa coyuntura se vuelve como una reivindicación fundamental. Sé de países como el caso, por ejemplo, de Honduras, en donde ha habido una pérdida importante de puestos de trabajo producto de la pandemia porque no se ejercieron o no se respetaron algunos derechos laborales del personal docente. Y me parece también importante como destacar la importancia de que existan secretarías de salud laboral, que también en no todas las organizaciones existe, pero que en este tipo de coyunturas, pues como que da la orientación, da el norte, nos
nos ubica de cómo hay que trabajar, cómo responder en ese tipo de coyunturas. Damos el caso al compañero Darío, que tiene una participación. Es que ya se había acabado el tiempo, entonces ahí dice, ¿cuánto tienes previsto, Darío? No, muy breve, muy breve, muy breve. Ok, Pablo. Bueno, para redondear un poquito lo que comentó Karina, todo el trabajo que venimos haciendo desde UTELPA en la provincia de La Pampa. Soy el secretario de Salud Laboral de UTELPA. Mencionar que obviamente todos sabemos que la pandemia todavía no terminó y que como no estábamos preparados para afrontarla, trajo mucha cosa negativa en el día a día. Pero más allá de lo negativo, yo me quiero quedar con algunos aprendizajes que hemos tenido que afrontar y por suerte lo hemos podido sobrellevar, y que son cosas positivas que en lo personal, y creo que es un desafío, uno de los nuevos desafíos que quedan, es de poner en valor cosas que esta pandemia nos trajo y que para mí deben quedar para seguir trabajando en las escuelas, en este caso de nuestra provincia y también del país. Aprendimos que no podemos seguir trabajando en escuelas, en aulas superpobladas. Y esto es un nuevo desafío que vamos a tener que seguir negociando en las mesas que tengamos en la provincia como en la nación. Aprendimos también, porque en las reuniones que hemos tenido en la Comiset, se han sentado gente de salud de la provincia, epidemiólogos, y ellos destacaban con todas las medidas del cuidado y de prevención, que no siempre cuestan dinero. Hablamos del distanciamiento, hablamos de no permitir que ingresen tanto personal docente como no docente y alumnos a la escuela con algún síntoma, porque esto era algo que lo veníamos trabajando y se había naturalizado, de permitir estas cuestiones, y que los epidemiólogos mismos nos destacaron de que habían desaparecido un montón de enfermedades, dado el cuidado que estábamos llevando adelante en las escuelas. Habían desaparecido de las gripes comunes como cualquier otra enfermedad infectocontagiosa, viral o lo que fuera. Entonces son aprendizajes que creo que lo debemos tomar y tienen que continuar estando en las escuelas de nuestra provincia y de nuestro país. Otra de las cosas que llegó para quedarse, la higiene y la sanitización lograda en los espacios, en todas las escuelas. Nosotros, como uno de las participaciones que hemos tenido, era la recorrida de escuelas, y en verdad parecían hospitales las escuelas de nuestra provincia, inmaculadas en todo sentido. Y eso tiene que seguir estando, porque esa escuela es una escuela cuidada, y la tenemos que seguir teniendo más allá de la pandemia. Lo descubrimos en el transcurso de la pandemia, que podíamos evitar también la concentración de aerosoles con una simple ventilación cruzada. Esa simple ventilación que, insisto con esto, no se necesita de presupuesto para llevarla adelante, al igual que el lavado frecuente de manos, esto tiene que seguir estando presente más allá de la pandemia. Estas cosas positivas son enseñanzas que nos tienen que dejar y que tenemos los representantes que estamos hoy y los que vendrán, tenemos la responsabilidad de que se siga llevando adelante. Quiero resaltar el trabajo hecho por la organización a la cual represento en la provincia y poner en valor, en parte con satisfacción, con orgullo, y también en parte me entristece, porque fuimos el único sector que pudimos avanzar o disputar en pandemia condiciones laborales. Y esto es en parte la fortaleza que nos dio también la CETERA con la paritaria nacional. Como bien decía Karina, nuestra organización, que ininterrumpidamente desde que se creó la paritaria provincial, siempre la tuvimos, nunca se cortó, y ni hablar de la participación de esa mesa semanal o cada 2 días, como la veníamos teniendo, que es la Comiset. Así que eso es un punto a destacar para nuestro sector, pero me entristece que otros sectores de nuestra provincia, otros trabajadores, no hayan logrado disputar condiciones
en este contexto de pandemia. Hoy tenemos una nueva lucha que estamos librando, que estamos llevando adelante y tiene que ver con un punto muy importante que mencionó Noemí, que es el tema de la vacunación. Ustedes bien saben que la vacunación es la que nos permite que hoy tengamos esta presencialidad plena, que tengamos otra vez una libertad de circulación y de presencialidad en ámbitos privados, en ámbitos públicos. Pero en mi provincia, al día de hoy, entre los menores de 3 años a 17 años, hay un 32-33% de ellos que aún no se inscribieron para recibir la vacuna. Y esto pasa porque hay pediatras, médicos, que no aconsejan a las familias a vacunar a sus hijos e hijas. Y esto es lamentable, porque le estamos poniendo, por así decirlo, el pecho a esta situación de pandemia desde el minuto 1. Venimos luchando, como cada uno de los referentes que acá hablaron, todo lo que nos cuesta llevar adelante las medidas básicas de prevención, la letra en los protocolos, respetar los mismos, y que profesionales médicos no aconsejen o desaconsejen la vacunación, la verdad que es lamentable, por no decir otra cosa, compañeros y compañeras. Por último, para terminar, me enorgullece mucho que la docencia en la provincia de La Pampa y en la República Argentina demostró desde el minuto 1 de esta pandemia, una vez más, estar a la altura de la historia y de las circunstancias. Gracias. Muchas gracias, Darío. Gracias por cerrar esta parte de la presentación con estas ideas tan importantes. Bien, entonces pasamos a la cuarta presentación. La salud de las y los docentes, abordaje y experiencias desde ANSAFE y CETERA. Nos hace la presentación la profesora Diana Monteverde y me parece que tenemos un video para esta presentación. Sí, tenemos un video que habíamos propuesto que estuviera al inicio. Ok. Desde el inicio del aislamiento preventivo, las y los docentes sostuvimos el vínculo con los estudiantes y la comunidad, a distancia y de manera presencial, multiplicando las horas de trabajo, armando y entregando módulos alimentarios y material impreso. Ante este contexto tan complejo, generamos estrategias para sostener vínculos, desarrollar nuestra tarea y cuidar la salud. Discutimos los documentos elaborados por CETERA sobre condiciones de trabajo y elaboramos un documento provincial con el aporte de las y los trabajadores de la educación de cada departamento. Participamos de la encuesta realizada por CETERA y la Internacional de la Educación de América Latina por condiciones laborales. Participamos en los relevamientos de CETERA y elaboramos relevamientos provinciales sobre infraestructura, situación epidemiológica y protocolo, realizando un monitoreo continuo. Realizamos encuentros provinciales con delegadas y delegados en prevención para difundir y promover el cumplimiento de los acuerdos paritarios nacionales. Exigimos y llevamos adelante encuentros paritarios provinciales donde se trataron licencias, dispensas por COVID-19, transportes, sobrecarga laboral, puesto de trabajo, conectividad, condiciones edilicias, condiciones sanitarias, creación de cargos, entre otros temas. La información precisa, actualizada, provista por nosotros mismos y por nuestros compañeros, es la herramienta para discutir mejores condiciones de trabajo. Por trabajo sano y seguro. Por trabajo sano y seguro. Por trabajo sano y seguro. Por trabajo sano y seguro.
Bien, gracias. Si quieres, Adriana. Sí, muchísimas gracias, buenas tardes. La verdad es que estamos entre compañeros y entre compañeras, somos todos, la mayoría compañeros y compañeras de la CETERA, que desde hace mucho tiempo venimos participando dentro de los equipos de salud de la CETERA, venimos participando de cada una de las acciones, también de la intersindical de salud. Y bueno, para nosotros como AMSAFE, que es la Asociación del Magisterio de Santa Fe, una de las provincias de Argentina, una provincia que es extensa, una provincia que tiene forma de bota, que está en el centro de la provincia, en el centro del país, en una zona agrícola-ganadera, que está a la vera del río Paraná. Bueno, estamos en la Pampa húmeda. Nosotros somos un sindicato único. Esto quiere decir que tenemos afiliados y afiliadas, más de 50.000 afiliados y afiliadas de toda la provincia, de los distintos niveles y de las distintas modalidades, desde nivel inicial hasta nivel superior, que es la formación docente, o los institutos técnicos y artísticos. Nuestro sindicato tiene 93 años de historia. Este año cumplimos 93 años. Para nosotros es un orgullo. Lástima que los 2 últimos años los tuvimos que festejar en pandemia, pero seguimos avanzando. Tenemos 93 años de historia y, como decimos siempre, tenemos 93 años de lucha, porque a los trabajadores y a las trabajadoras nada nos regalaron. Siempre lo ganamos peleando, lo ganamos en la calle, lo ganamos en las marchas, los ganamos con las distintas acciones y las disputas que damos a diario. Primero queremos resaltar que en el año 2008 y después de intensos reclamos, se sanciona la ley 12.913, que es la ley de comité mixto de la provincia de Santa Fe, donde las y los docentes tenemos desde ahí un nuevo espacio paritario. Tenemos 2 espacios paritarios. Tenemos por un lado la paritaria provincial docente y por el otro lado el comité mixto. El comité mixto tiene una estructura con 3 distintos estamentos. Por un lado, el delegado en prevención, que es el compañero o la compañera que está en cada una de las escuelas, que es el delegado gremial, pero que a la vez ese delegado recibe formaciones continuas, formaciones permanentes de parte del sindicato, en conjunto con otros sindicatos que forman parte de nuestra central de los trabajadores, y se denominan delegados en prevención, con una mirada puesta justamente en la salud y la seguridad en el trabajo, con nuestro puesto de trabajo que es específico, en un ambiente que es específico, que es el de la escuela. Después, por el otro lado, tenemos otra parte de esta estructura, que son las comisiones regionales, en donde las comisiones regionales también están conformadas por representantes del sindicato y representantes del Ministerio de Educación. Y en la provincia tenemos 9 regionales, que son las 9 regionales del Ministerio de Educación, que están divididas de acuerdo a las zonas de nuestra provincia. Y por el otro lado también tenemos la gran estructura, que es la del comité mixto, que es provincial, en donde AMSAFE tiene los representantes gremiales, y por el otro lado va a estar el Ministerio de Educación con los distintos referentes. Acá lo que tenemos que decir es que todos los representantes del comité mixto y de las comisiones regionales son elegidos en las asambleas, ¿sí? Y los delegados en prevención son elegidos por sus propios compañeros.
Por lo tanto, hay una representación que es democrática. Y que lleva las voces de todos los trabajadores y de todas las trabajadoras. Bueno, desde AMSAFE provincial, AMSAFE es un sindicato que tiene una estructura provincial y después tiene 19 delegaciones departamentales con comisiones directivas departamentales, en donde hay compañeras acá presentes también participando de este conversatorio, y donde nosotros sostenemos discusiones, no solamente en el marco de las asambleas, sino comúnmente, porque es la forma de crecer. Tenemos diferencias territoriales, al ser una provincia tan extensa, tenemos una gran zona de ruralidad y una zona en donde tenemos conglomerados bastante importantes. Tenemos ciudades muy grandes como la de Rosario, o la ciudad de Santa Fe, ciudades que son medianas, otras zonas de pueblos y zonas de campo. Por lo tanto, hay que atender a la diversidad de cada una de las regiones de la provincia. Y desde AMSAFE provincial consideramos necesaria la discusión de las condiciones de trabajo, de las condiciones edilicias. Es un trabajo que venimos llevando adelante desde hace mucho tiempo. También es necesario poder discutir los tiempos y hacer un análisis exhaustivo por cada uno de los niveles, de las modalidades, de las regiones, de las escuelas, por esta diversidad de la que hablaba anteriormente. Y para eso es necesario contextualizar esta etapa de la que estamos saliendo, pero que aún estamos inmersos, que es la pandemia, y que nos afectó a todos, sin lugar a dudas. En marzo del año 2020 estábamos en el medio de una discusión paritaria. Nosotros iniciamos el ciclo lectivo en el mes de marzo, y estábamos en medio de una discusión paritaria cuando se dio el aislamiento. La paritaria se suspendió y la verdad es que costó muchísimo esfuerzo poder sostener el diálogo, el reclamo y la lucha. No podíamos salir a la calle, como nombraban otros compañeros, porque justamente primero estaba el cuidado de la salud para poder garantizar el resto de los derechos, pero nosotros como colectivo de trabajadores y trabajadoras de la educación seguimos abordando cada uno de los temas y seguimos realizando distintas acciones aún de protesta, a pesar de no poder salir a la calle, con marchas virtuales, con apagones educativos, presentando notas a los distintos ministerios y reclamando, por supuesto, cada uno de estos encuentros paritarios. Desde el inicio del aislamiento preventivo, los trabajadores sostuvimos el vínculo con los alumnos, con la comunidad, buscando distintas estrategias, y acá tenemos que remarcar que hubo una gran sobrecarga laboral, que fueron necesarios esos acuerdos paritarios de la CETERA, en donde se reguló el trabajo, donde se dio el derecho a la desconexión. Para nosotros la paritaria nacional es el marco de referencia, como dijo Noemí, que sirve para después poder discutir en cada una de las provincias. Decimos que es ese piso, debajo de eso no puede haber nada, y por encima de lo discutido en la paritaria nacional se pueden discutir otras cuestiones en el sentido del avance de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y también de garantizar el derecho a la educación. También estuvimos los docentes y las docentes de manera presencial en las escuelas, porque las escuelas, la verdad es que no cerraron, porque las escuelas siguieron brindando alimento, las escuelas siguieron brindando material impreso. Nosotros en la provincia tenemos serias dificultades con el tema de la conectividad, porque hay una gran zona de ruralidad, pero aún en las grandes ciudades, en las periferias de las grandes ciudades también se dificultó muchísimo el tema de la conectividad. Entonces, hasta que llegó el material impreso, tanto del Ministerio de Nación como del Ministerio Provincial, las y los docentes elaboraron su propio material,
elaboraron y lo imprimían, se lo entregaban junto con los módulos alimentarios, seguían sosteniendo ese vínculo y ese contacto con cada uno de los chicos, de las chicas, y por supuesto que con la comunidad, con las familias. La pandemia acá dejó al descubierto una vez más la desigualdad a la que nosotros nos oponemos como colectivo, que denunciamos continuamente, que tratamos de modificar, la desigualdad a la que nos rebelamos porque, como decía Estela Maldonado, nuestra querida Estela, una gran referente que fue secretaria general de la CETERA, somos obstinadamente maestros y maestras, ¿no? Decimos, somos obstinadamente docentes. La pandemia también puso en valor el rol del docente de la escuela pública, esta escuela pública que, como decíamos, nunca cerró porque llevó alimento, pero también brindó contención, porque los docentes estuvimos siempre presentes por convicción, por compromiso. Y desde AMSAFE nosotros nombramos siempre AMSAFE provincial, pero tenemos que hacer acá referencia y nombrar nuevamente a los compañeros y a las compañeras de cada una de las delegaciones, de cada una de las seccionales que estuvieron trabajando y militando en los territorios, en los distintos territorios. Planteamos la necesidad, desde un principio planteamos la necesidad de resguardar la salud tanto de los docentes como de los alumnos, porque entendíamos, y lo seguimos entendiendo, lo sostenemos, como dijo Karina también, que únicamente de esa manera se puede garantizar el derecho a la educación. Entonces manifestamos, cómo no, que el regreso a la presencialidad debía tener estrecha relación con el descenso de las curvas, de los contagios, que no se podía apresurar hasta el retorno, hasta que la curva descendiera. Varios gobiernos plantearon un retorno aún poniendo en juego la salud de los trabajadores y de los estudiantes. En nuestra provincia hubo un intento de apresurar el retorno. Desde el sindicato nos plantamos fuertemente, por supuesto. Se dieron discusiones en el ámbito paritario, realizamos formaciones con los delegados en prevención, realizamos relevamientos de infraestructuras, relevamientos que eran continuos porque los íbamos haciendo a los relevamientos de infraestructura de manera mensual o bimestral. Participamos activamente en las encuestas de CETERA, los relevamientos de CETERA, realizamos la campaña de prevención con nuestros compañeros y con la comunidad en general. Nosotros consideramos fundamental el cumplimiento de los acuerdos paritarios nacionales preexistentes, como son los 12 puntos de trabajo sano y seguro. Se tuvo presente el tema de la higiene, la limpieza, la desinfección, por lo que reclamamos puestos de trabajo para realizar esa tarea, porque tenemos una gran zona de ruralidad en donde el maestro es el único personal, que es el director, el maestro, el que da de comer, y a la vez el que realizaba la tarea de limpieza. Bueno, logramos que se crearan 300 puestos de trabajo para realizar esas tareas, que son insuficientes y seguimos reclamando por más, pero que se dio un avance. Consideramos necesaria la reparación de los edificios y en ese sentido también realizamos exigencias, realizamos pedidos, realizamos campañas, tuvimos en cuenta el protocolo nacional también para ese retorno a la presencialidad. Se valoró la situación epidemiológica para el retorno a la presencialidad. En cuanto a la vacunación del personal, veíamos fotos allí en el video, nosotros pudimos lograr que ya en el mes de marzo las docentes y los docentes recibiéramos la primera dosis de la vacuna y que a partir del mes de abril tuviésemos la segunda dosis de la vacuna, y allí nosotros desde AMSAFE tuvimos que hacer una fuerte campaña, porque había una gran campaña mediática diciendo que las vacunas que estaban en existencia no eran las mejores vacunas, y nosotros decíamos que era la única manera de poder cortar con esta ola de contagios, cortar con la pandemia. Hoy ya en la provincia de Santa Fe se están vacunando
a los niños a partir de los 3 años, y los docentes y la población en general, los docentes mayores de 50 y la población en general ya están recibiendo la tercera dosis de la vacuna. Por lo tanto, los casos han disminuido muchísimo, nos seguimos cuidando dentro de cada una de las escuelas, se siguen manteniendo los protocolos, seguimos con las formaciones, seguimos con los relevamientos, seguimos trabajando en las mejores condiciones de enseñar y en las mejores condiciones de aprender, porque el trabajo siempre debe ser sano y debe ser seguro, la escuela tiene que ser ese ámbito seguro, tanto para los trabajadores como también para los chicos y para las chicas que van a la escuela. Es por eso que seguimos con los monitoreos sobre las condiciones de bioseguridad y con las condiciones epidemiológicas. En cuanto al puesto de trabajo docente, tuvimos en cuenta esos acuerdos paritarios que se dieron el año pasado, por el tema de la desconexión y por el tema de la sobrecarga laboral. También trabajamos mucho sobre las dispensas COVID, en donde aquellos compañeros y compañeras que tenían comorbilidades, eran parte de los grupos de riesgo, seguían haciendo el trabajo a distancia. Y se pudo, hasta pasada mitad de este año, esos compañeros siguieron haciendo ese trabajo a distancia, y hoy queda un grupo que es menor, pero todavía hay compañeros que están dispensados y que tienen reemplazantes. Por lo tanto, para nosotros, cómo no, acá cierro nada más con el tema de que, bueno, hasta acá parte de la tarea, una gran cantidad de medidas estuvieron presentes a la hora de discutir en cada una de las paritarias. Decir también que los desafíos son varios. Por un lado, seguir reforzando los equipos de salud laboral, la creación y el funcionamiento de los comités mixtos, en nuestro caso en las distintas regionales y en la provincia. Y también se hace necesario discutir, y en este sentido también se está haciendo dentro de la CETERA un nuevo puesto de trabajo docente, por todo lo que plantearon los compañeros hasta ahora, y decimos que este contexto de pandemia no fue fácil, el diálogo paritario, pero allí estuvo y está la docencia luchando, exigiendo de la manera en que fue posible, planteando nuevos desafíos, cuidando la salud, la vida, las condiciones de trabajo, los derechos de las y los trabajadores de la educación, de los estudiantes y de la comunidad en general. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Adriana. Excelente la presentación. Bueno, hay también muchos aspectos que comentar acá, pero yo me referiría a 3 nada más por razones de tiempo. Esa consigna, ese eslogan, trabajo sano, trabajo seguro, me parece crucial como para generalizarlo en todos los centros educativos, en todos los países, para que se reconozca como algo esencial, indispensable y también como un derecho. La constante aquí de las diferentes presentaciones, la lucha por las mejores condiciones de trabajo, no solo las que ya existen, sino mejorar, avanzar hacia nuevas conquistas laborales. Me parece importante que no ha sido mencionado explícitamente, pero que está siempre presente en todas las presentaciones, que es el tema de cómo la pandemia dejó al descubierto la desigualdad en todos los ámbitos, ¿verdad? Pero en el campo educativo, unas desigualdades que son estructurales y otras que afloraron también con la misma pandemia, y el tema de la conectividad fue uno, ¿verdad? La deteriorada infraestructura de los centros educativos otro, la falta de programas sociales fuertes para atender necesidades en contextos de pandemia, y finalmente creo que el tema del rol del docente. Yo he venido trabajando hace varios meses sobre este tema de la pandemia, el tema de los aspectos didácticos, pedagógicos en este periodo de pandemia, y creo que dentro de las cosas que aparecen como una constante en muchos espacios es la reafirmación del rol del docente. Si había una idea de que el docente podía ser prescindible, una idea neoliberal que estuvo en boga hasta antes de la pandemia, creo que ahora se está revirtiendo y quedando mucho más claro que el docente es indispensable en muchos sentidos, no solo en los que tradicionalmente conocemos,
sino en muchos otros, como los que han quedado expuestos ahora en tu presentación también, que son muchas áreas, muchos ámbitos, no solo condiciones de trabajo, sino condiciones de salud, derechos al bienestar social de parte de toda la comunidad educativa. Así es que te agradezco mucho también tu excelente presentación. Tenemos dos mensajes. Me parece que, no sé si las colegas que están apoyándonos en la parte, Analía y Florencia, tienen alguna información sobre la persona, la compañera Andrea Carolina, que a quien estaba a cargo de la última presentación. Yo no he recibido ninguna información. Si Andrea No, de nuestra parte, no, José. No, ¿verdad? No. Sí, no. No, yo nunca tuve respuesta y solo el resumen de la presentación, pero yo mandé algunos mensajes, pero no obtuvimos respuesta. Entonces, con esto estaríamos concluyendo la fase de presentaciones. También tengo un mensaje ahí en el WhatsApp que nos hace la invitación a pasar a la plenaria. Eso es lo que entiendo, que hay que pasar a la plenaria para acompañar el cierre también de la plenaria. Sí, si querés, avisá ahí en el WhatsApp a Florencia y ya nos pasa ella a la plenaria. Ok, tal vez sí, Carmen, si me ayuda. José, sí, no, tal vez dos cositas que Sí, quiero claro, decir. La primera es que me place mucho porque de esta actividad de la tarde, porque todos los que hablaron es parte del movimiento sindical argentino, ¿sí? Y lo digo porque fundamentalmente yo soy sindicalista, ¿no es cierto? O sea, mi área de formación y de acción es la salud laboral, pero toda mi vida, incluida mi vida laboral, ha sido en una escuela sindical, específicamente la Escuela Nacional Sindical de Colombia. Y por lo tanto, siempre mi objeto de trabajo, mis compañeros de trabajo siempre ha sido el movimiento sindical colombiano e internacional. Y estos temas son fundamentales para, digamos, la sociedad en conjunto habla de la seguridad social en general, de pensiones, de la salud en general, pero de la salud laboral no forma parte del ideario y de la agenda pública, de la discusión pública, por lo menos en Colombia, ¿sí? El único, a mi modo de entender, que tiene la obligación de poner los puntos en la agenda pública nacional de los temas de salud laboral, de lo que aquí llamamos la seguridad y salud en el trabajo, o desde la perspectiva de la medicina social, la salud de los trabajadores y los trabajadores, es al movimiento sindical. Y de hecho en Colombia eso es lo que ha ocurrido, es decir, nadie cuestiona nada de salud laboral si no es a partir del movimiento sindical. Entonces esa es como la primera satisfacción, que lo corrobora, porque no tenía, digamos, esa idea que el movimiento sindical argentino estuviera tan organizado para los temas, o por lo menos en eso es la percepción que queda en los temas de salud laboral, ¿sí? En Colombia es totalmente diferente, o sea, han sido más el movimiento sindical, pero más marginal. Y de por sí porque el movimiento sindical colombiano es muy violentado, entonces las prioridades de la agenda sindical son a veces otras, ¿sí? Que es la propia vida en sí. Pero lo otro que lo voy a plantear mañana también al grupo de mañana, que también es docente, es que con lo que ustedes han dicho, definitivamente la pandemia sí nos puso otra vez en discusión todas las debilidades del neoliberalismo. Es decir, que el mercado salió corriendo apenas apareció la pandemia. ¿A quién le tocó solventar la pandemia? Fue al Estado. Entonces, para mí, la apuesta social mundial es la vuelta del Estado, ¿no es cierto? En el neoliberalismo en el cual quiso desaparecer o volverlo más pequeño al Estado. Creo que la pandemia nos tiene que dejar esa reflexión de la vuelta del Estado, un Estado fuerte que intervenga la vida social y política, la vida social,
fundamentalmente, por supuesto, la política de los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no es cierto? Y en Colombia fue clarísimo, ¿sí? Todos las grandes multinacionales y empresas cerraron, si en el confinamiento cerramos y autorícenos vacaciones o despidos. ¿A quién le tocó todo el solventar? Entonces esa reflexión es clarísima que la debemos hacer. Pero la otra que quiero dejar también es desde el sindicalismo, que para que reflexionemos en algún momento, tal vez ya no alcanzamos, es cuál ha sido el costo y el impacto en la vida propia sindical de el teletrabajo y de trabajar ahora no tan en forma presencial. Acordémonos que el movimiento sindical se ha fortalecido en la defensa es a través de la movilización presencial, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál será el nuevo sindicalismo que deba adecuarse si aceptamos que el teletrabajo y que este trabajo así semipresencial o como llamamos aquí alternancia, que es lo que está reivindicando el movimiento sindical docente en Colombia, que es el movimiento sindical, acuérdense que en Colombia hubo mucha movilización con muertos y todo durante toda la pandemia, y uno de los mayores que hicieron frente fue el movimiento docente a través de FECODE. Ellos resistieron y hasta este año hubo presencialidad en Colombia de los colegios oficiales, de toda la enseñanza oficial. Porque ellos hablaban no a la presencialidad por las precarias condiciones en los colegios. Entonces, pero eso significó estar resguardados en las casas, a pesar de que aquí en Colombia hubo movimiento de protesta. ¿Cuál es el nuevo, en relación con la propia vida del sindicato, cuál es el nuevo sindicalismo que necesitamos si aceptamos que el teletrabajo llegó para quedarse, ¿sí? O sea que los trabajadores van a estar en la casa y o mediados por las nuevas tecnologías, ¿cómo será el trabajo sindical propiamente dicho? Y el tercero que tiene ya el tercer aspecto, con esto termino, que desde el punto de vista de la salud, lo que reivindicamos desde el movimiento sindical, desde la medicina social y el movimiento sindical aquí en Colombia es que una de las verdaderas determinaciones de la salud en el trabajo es la organización del trabajo, y entre la organización del trabajo la intensificación de la jornada del trabajo. Entonces, ¿cuál ha sido el impacto del trabajo en teletrabajo sobre todo? O aquí ha habido tres modalidades: teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto, y tiene tres reglamentaciones diferentes. Uno es el trabajo remoto, no tiene ninguna posibilidad de encontrarse nunca el patrón con el trabajador. Entonces, pero ¿cuál ha sido, las investigaciones que se han hecho es que se ha intensificado la jornada de trabajo por número de horas de trabajo, pero también por cantidad de trabajo. O sea, puede ser que no fueran sino 8 horas, pero como usted está en su casa, hágame esto por objetivos. Entonces se aumentó la cantidad de trabajo. Por ejemplo, a los docentes. Los docentes pasaron para la casa y todas las ayudas audiovisuales no les dieron tiempo para eso y no las tenían que hacer en su tiempo para poder montarlo en teletrabajo. Y la tercera forma de intensificación del trabajo fue la intensificación de la carga cualitativa en relación con la calidad, ya no de tanto en la cantidad de trabajo, sino con la calidad. Entonces, dejo, digamos, como esas reflexiones que me provocaron todas estas presentaciones muy bonitas. Me gustaron mucho, no solo por el contenido, sino, digamos, porque yo siento que el movimiento sindical no ha perdido la historia, ¿sí? Si hablamos como hablan ustedes, somos vigentes, porque es que en Colombia, pues digamos, no somos sino el 4.5% de la población ocupada la que estamos sindicalizados, o sea, somos minoría y además muy violentados, ¿sí? Muy violentados. Entonces,
entonces las posibilidades de hablar de otros temas diferentes al salario y a la propia existencia son muy difíciles, ¿sí? Entonces por eso es como mi felicidad quiero, porque además mi profesión es de enfermera y ese es mi objeto de trabajo. Entonces un aplauso para todas y todos. Qué bueno, muchas gracias. Gracias, Carmen, gracias. Creo que nos ayudas a hacer este cierre de esta mesa, de este taller, que la verdad que yo nunca perdí la atención porque todas las presentaciones estaban súper interesantes y yo creo que eso último que dijiste es muy motivador, muy motivador, y también da pistas de ideas ahí que uno puede también compartir con otras organizaciones que tienen vínculos, que tienen relaciones y que son súper valiosas. Entonces, yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos y orgullosas de la capacidad que tienen los docentes, las docentes y la organización sindical que hemos compartido hoy. Yo estaba esperando porque nos dijeron que nos teníamos que pasar a la sala de la conferencia central, pero no nos pasan. Tenés que avisar perdón, José, avisar sí, por el grupo de WhatsApp, ¿lo viste? Ah, sí, bueno, entonces ahora nos va a cambiar, si le avisas. Pero yo avisé, pero la mesa esa termina también a las 16, ¿verdad? Es decir, que ya posiblemente sí. están terminando, posiblemente también.